¿Te has parado alguna vez a pensar en lo frágil que es la seguridad? ¿Cómo puede desvanecerse en un instante? ¿Cómo en los lugares más cotidianos, en la rutina más simple puede esconderse una maldad capaz de sembrar un terror que te cala hasta los huesos? Un terror que paraliza. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que estremece, la del hombre al que la ciudad conoció como la Bestia de la Bastilla. Un apodo terrible, ¿verdad? Mm. Que evoca esa sensación escalofriante de que la amenaza puede acechar en cualquier esquina. Exacto, hablamos de Guy Georges, cuya sombra se extendió sobre París durante la década de los 90, dejando una cicatriz imborrable en la memoria de sus habitantes. Y en el centro de esa pesadilla se encontraba Guy Georges, nacido como Guy Rampillon en 1962. Ajá. Su vida desde el principio estuvo marcada por la ausencia, por la inestabilidad, abandonado por su padre americano. Su infancia transcurrió en diferentes hogares de acogida. Una experiencia que sin duda debió marcar su personalidad. Exacto, una experiencia que sin duda moldeó una personalidad, bueno, pues digamos, perturbada. Con el tiempo, París le otorgaría dos nombres siniestros. La Bestia de la Bastilla, por el distrito donde concentró su horror. Claro. Y el asesino del este parisino, extendiendo geográficamente la magnitud de sus crímenes. Nuestro propósito hoy es sumergirnos contigo en los aspectos más oscuros de este caso, comprender la pauta de sus terribles actos, la escalada de violencia que lo convirtió en una figura tan temida y cómo finalmente se logró poner fin a su reinado de terror. Para comprender la verdadera dimensión de esta tragedia, es crucial no limitarnos únicamente a los asesinatos, No. por los que finalmente fue condenado. Creo. La senda de violencia de Guy Georges comenzó mucho antes, Mucho antes. dejando tras de sí un rastro de agresiones que, vistas en retrospectiva, revelan una escalada aterradora de crueldad. Vale, vamos a desentrañar esto, porque antes de que ese apodo, la bestia, se grabara en la conciencia colectiva, hubo otros sucesos que ya anunciaban la brutalidad de la que era capaz. Incluso a finales de los 70, principios de los 80. Hablamos de finales de los 70, principios de los 80. Es necesario recordar los intentos de estrangulamiento de sus propias hermanas adoptivas, Su hermana. Roslyn y Christiane, en 1966 y 1968 respectivamente. Increíble. Unos actos terribles que ya mostraban una inclinación hacia la violencia extrema dentro de su círculo más cercano. En su propia familia. Un presagio de lo que vendría después. Y la oscuridad no se detuvo ahí. No. Años después, entre finales de los 70 y principios de los 80, hay constancia de otros ataques igualmente brutales, aunque por un terrible designio del destino, no todos resultaron fatales. En febrero de 1979, Pascal C. también sufrió un intento de estrangulamiento. ¡Madre mía! Luego, en mayo de 1980, tenemos el ataque a Jocelyn S. y poco después, el brutal asalto a Roslyn C., que fue apuñalada en el rostro. En el rostro. Estos incidentes, aunque no cegaron vidas, ya marcaban un patrón de agresión física grave. Una sombra que se alargaba. Una sombra que se alargaba, sí. Pero la violencia, como una terrible enfermedad, siguió propagándose. Sí. Llegamos a noviembre de 1981, un punto de inflexión sombrío. El 16 de noviembre de 1981, Natalie Sa, una joven de tan solo 18 años, 18 años. fue violada y apuñalada, abandonándola a su suerte creyéndola muerta. Dios mío. Milagrosamente, sobrevivió, pero este ataque elevó la brutalidad a un nuevo nivel de horror. Y lamentablemente no fue un hecho aislado, Bueno. sino el preludio de una tragedia aún mayor. En efecto, Apenas unos meses después, en junio de 1982, se produjo otro ataque espeluznante. Esta vez la víctima fue Violette K. lo que sufrió Violette K es un relato de terror inimaginable. Imagínate. Fue violada, apuñalada y estrangulada. Dios mío. Que lograr escapar con vida es casi un milagro, un testimonio de una lucha desesperada por aferrarse a la existencia. Por seguir viviendo. Y la pesadilla continuó en febrero de 1984, cuando Pascal N., de 21 años, fue violada y apuñalada, aunque también logró escapar de las garras de la muerte. Es increíble la crueldad. Estos casos anteriores a la década de los 90 son cruciales para comprender que la violencia de Georges no surgió de la nada, No. sino que fue una escalada gradual y alarmante hacia la monstruosidad. Y entonces llegamos a la década de los 90, el periodo en el que el terror se instaló de forma permanente en el este de París, con la aparición de esa figura siniestra, la bestia. Entre 1991 y 1997, 7 jóvenes mujeres perdieron la vida a manos de Guy Georges, sus destinos sellados por una crueldad indescriptible. Una lista trágica que debemos recordar con nombres propios, para no reducirlas a simples números en un expediente policial. La primera fue Pascal Escarfel, de tan solo 19 años, cuya joven vida fue truncada tras ser violada y asesinada el 24 de enero de 1991. Después, Catherine Rocher, de 27 años, arrebatada el 7 de enero de 1994. Elsa Benady, de 22 años, cuyo destino se selló el 8 de noviembre de 1994.
y Agnes Niekamp, de 32 años, asesinada tan solo un mes después, el 9 de diciembre de 1994. Un periodo terriblemente concentrado en el tiempo. Sí, sembrando el pánico en la ciudad. La sombra de Georges continuó extendiéndose sobre París en 1995 con el brutal asesinato de Hélène Frink, de 27 años, el 8 de julio. ¡Qué horror! Y la macabra lista se cerraría en 1997 con las jóvenes vidas de Magali Siroti, de 19 años, cegada el 23 de septiembre. Y Stella Mact, de 25 años, cuyo final llegó 16 de noviembre. 7 vidas, jóvenes truncadas de la manera más cruel. 7 asesinatos terribles, todos ellos unidos por el escalofriante denominador común de la violación. Pero como vimos en los horribles sucesos anteriores, la violencia de Georges no siempre terminaba en muerte. Durante estos mismos años 90 hubo otras mujeres que sufrieron su brutalidad inhumana, pero que, contra todo pronóstico, lograron sobrevivir a ese infierno. Es fundamental destacar esos otros crímenes, Sí, porque contribuyeron de manera significativa al clima de terror que se apoderó de la ciudad y a la larga permitieron a los investigadores comprender el patrón de actuación de Georges. claro. Tenemos el asalto a Eleonore D. el 22 de abril de 1992, el ataque a Annie Lee el 13 de enero de 1994, la agresión sufrida por Elizabeth Home en junio de 1995, el asalto a Melanie el 25 de agosto de 1995 y finalmente el ataque a Valeria Yale en octubre de 1997. Estas mujeres, a pesar de ser víctimas de agresiones terribles, demostraron una fortaleza increíble al sobrevivir. Y sus testimonios fueron, a la postre, cruciales para la investigación. Sin duda. Y finalmente, tras años de una oscuridad opresiva, llegó el momento de la detención. Su arresto se produjo el 26 de marzo de 1998. 1998. Tras años de una investigación plagada de frustraciones, en la que la policía se enfrentaba a la escasez de pistas sólidas, finalmente lograron identificar a Georges. Y tras su detención, Tras su detención, confesó sus terribles crímenes ante la policía. una confesión que sin duda debió helar la sangre de los investigadores, revelando la magnitud de la maldad que habían estado persiguiendo. Y después llegó el inevitable proceso judicial, Claro. donde se intentó comprender la mente oscura de este hombre. Guy Georges fue sometido a una exhaustiva evaluación psiquiátrica que lo describió con la aterradora etiqueta de psicópata narcisista. Este perfil psicológico intentaba arrojar luz, aunque fuera de forma parcial, sobre la naturaleza de su violencia despiadada y su escalofriante falta de remordimiento. El juicio se celebró finalmente y culminó el 5 de abril de 2001 con el veredicto de culpabilidad. Y la sentencia dictada por el tribunal fue un reflejo de la gravedad de sus actos, la máxima pena que contemplaba la ley francesa para crímenes de esta naturaleza. Condenado a cadena perpetua. Así es, fue condenado a cadena perpetua con un periodo de cumplimiento efectivo de al menos 22 años sin posibilidad de obtener la libertad condicional. Una sentencia que, de alguna manera, trataba de hacer justicia por las vidas truncadas y el terror que había sembrado en el corazón de París. Un sombrío recordatorio de la capacidad del ser humano para infligir un sufrimiento inimaginable y del impacto devastador que una violencia tan extrema tiene en las víctimas, en sus familias destrozadas y en toda una comunidad que vive con el miedo grabado en su alma. Hoy hemos recorrido un camino oscuro y trágico, adentrándonos en la escalofriante historia de Guy Georges, la bestia de la Bastilla. Hemos sido testigos de su largo historial de violencia, mucho antes de los asesinatos que lo marcaron para siempre en la memoria colectiva, del reinado de terror que impuso sobre París durante la sombría década de los 90 y finalmente de su captura y la justicia, por dolorosa que sea, que se impuso. Y al reflexionar sobre este capítulo tan oscuro y doloroso, no puedo evitar que me asalte una pregunta terrible, que nos revela todo esto sobre la oscuridad latente que puede anidar en el interior de algunos individuos y las cicatrices imborrables que dejan las vidas destrozadas por semejante horror. Una pregunta que nos perturba y nos invita a una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y la capacidad humana, tanto para la bondad como para la crueldad más abyecta. Sin duda. Te animamos a seguir meditando sobre estas cuestiones tan complejas si este relato ha resonado contigo de alguna manera. Esperamos que este viaje a las profundidades de la mente criminal te haya dado que pensar. Hasta la próxima. Hasta pronto.